El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidos, bienvenidas al 2024, hoy lunes 8 de enero. Pepe ya Toral. Estamos descansados, Ángel, mucho descanso, mucho viaje, mucha distracción. Y pues hay que regresar con los rumores. Además se viene un muy buen semestre lleno de cosas importantes que platicar, analizar, ¿no? Frente a unas elecciones también. Sí, información muy importante que va a estar ocurriendo en el país, a nivel local, a nivel Jalisco, y a la que tendremos que dar seguimiento. Y pues bueno, les invitamos a que nos acompañen durante este año, que vamos a intentar hacer cambios, propuestas nuevas. También queremos escucharles. Sabemos por ahí que mucha gente pues nos ha estado siguiendo, acompañando durante este proyecto, y también hubo quien nos estuvo pidiendo pues ¿cuándo regresan? Ya es 8 de enero y nomás no se ven los rumores. Pues mira, con ganas de seguir descansando, pero también con ganas de volver al rumor de la Discord. Claro que sí, con muchas ganas. Extrañaba yo ya este ejercicio. Sí, también bueno, las personas que nos escuchan, ojalá que lo puedan compartir con sus seres queridos, porque vienen pues cosas importantes, ¿no? En tiempos electorales, como para discutir, debatir y tomar algunas decisiones. Ojalá que sea un tiempo no solo para ir y salir a votar, sino como para reflexionar sobre muchas cosas que seguramente no se van a componer con una votación, pero que sí podemos empezar a levantar en temas para participar a lo largo pues de estos años que vienen. Sí, pues ya hablaremos algunos de esos temas. Muy importante pues estar al pendiente, porque normalmente cuando hay cambio de gobierno, cuando hay elecciones, pues también aprovechan quienes van saliendo del gobierno para amarrar negocios, para digamos que consolidar pues acuerdos, mafias y demás, ¿no? Claro. Y también aprovecha que estamos juntos, yo creo que por última vez del semestre. Pero bueno, vamos a darle, Pepe. El caso de los policías asesinados, el último día del año cerró con el policía asesinado Simón Márquez Sánchez en la comisaría de Tlaquepaque, quien atendía el reporte de un ataque contra un guardia privado en la Central Nueva, donde también el guardia pues fue finalmente asesinado, y el agresor fue herido y detenido. Con el caso de Simón, el año cerró con 27 agentes de seguridad asesinados, y es el segundo año más letal para los policías y para los miembros de estas corporaciones de seguridad. Pues el 2019 fue el otro año, digamos, el que tiene el mayor número hasta el momento, con 34 agentes de seguridad asesinados. 27, Pepe, se cerró 2023. Y la mayoría policías municipales, que es la corporación más cercana a la gente, la que atiende pues los reportes, ¿no? Lo que le llaman en el nuevo sistema de justicia penal el primer respondiente, que es la primera autoridad que atiende cualquier delito, cualquier incidente que tuviera que ver con algún delito. Suelen ser las policías municipales, quienes dan rondines, ¿no? Las policías preventivas. Entonces pues también de llamar la atención. Y también pues para poner atención en qué es lo que está ocurriendo. Obviamente sabemos es una situación de inseguridad en el estado. Los asesinatos pues de cualquier persona son importantes, son lamentables, pero en el caso de los policías pues bueno, se ve reflejado como ni siquiera los cuerpos de seguridad tienen garantías frente a la violencia que está ocurriendo en el estado. Pues sí, pero también hablando de garantías, y pusimos como 3 piezas informativas sobre este mismo punto. La comisaría de Guadalajara y la comisaría de Tonalá son 2 de las comisarías que recibieron 4 de las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco por abuso policial, ¿no? Entonces también de un lado pues están ellos como víctimas y del otro también como victimarios, ¿no? El 20 de octubre del 2021 en Guadalajara, los policías del municipio ocasionaron la muerte de un señor, padre de familia, y de un joven al herirlo. Al señor lo asesinan, al joven queda nada más herido. Al confundirlos con ladrones de celulares, les disparan al hombre y hieren al joven, a pesar de que habían comprobado que las personas pues, que habían perseguido además no eran las personas que habían robado, y había testigos, había cámaras. Aún así pues disparan sus armas y termina en este asesinato y en esta persona herida. Y en Tonalá, ese es uno de los 2 casos. En Tonalá
Otra de las recomendaciones fue que el 13 de noviembre, se debe a que el 13 de noviembre del 2021 policías municipales entraron a una casa donde sujetos escapaban de los policías, se resguardan en esta casa y atacan a la mujer propietaria de la vivienda, quien no tenía relación con los hechos y quien fue torturada pues por los policías. Es tremendo. Creo que ya lo hemos comentado alguna vez y es importante recordarlo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tuvo un cambio en su dirección y están empezando a sacar las recomendaciones como en paquete. 6, 7 recomendaciones el mismo día y eso hace como que se diluya porque los medios pues las difunden como muy por encimita. Recomendación para tal y tal ayuntamiento, para el gobierno del estado, para fiscalía y demás, y no se profundiza en qué es lo que ocurrió en cada uno de esos casos, y son casos muy importantes como estos que mencionas y que para los familiares, por ejemplo, de este padre pues un joven que fueron asesinados y confundidos con supuestos ladrones de celulares, pues es muy importante porque normalmente la justicia no les atiende, no le da la razón, se les revictimiza y por lo menos en una recomendación de derechos humanos se reconoce públicamente que fueron víctimas de una violación de los derechos humanos, en este caso pues que hubo un abuso de la policía que le quitó la vida, o en el caso de la mujer que solo por ser dueña de la casa en donde pasaron unos delincuentes, pues termina siendo presuntos, ¿no? Además delincuentes. Claro. Porque Además, con los casos que hemos visto, bueno. Así es. Entonces, digamos, es muy importante que en los medios, que la sociedad, pues estemos al pendiente de las recomendaciones, porque la comisión, aunque hace su trabajo de investigar y encontrar evidencias de que hubo violaciones a los derechos humanos, en este caso, pues bastante graves, de quitarle la vida o pues torturar a una persona, pues al no darlas a conocer públicamente, dándole el peso adecuado a cada uno de los casos, ¿no? Señalándolo, sino mandarlos en paquete casi en un solo boletín con todo junto, pues se diluye la presión social, se diluye el impacto mediático, político que podrían tener estos casos. Entonces, bueno, pues hay que llamar la atención y como dices, pues un poco contradictorio. Sí, no vamos a dejar de lamentar que policías pues pierdan la vida en el ejercicio de su labor diaria, pero también hay que reconocer que así como los policías municipales son de las corporaciones en donde más policías hubo asesinados durante el recién terminado año pasado, pues también son las policías municipales pues las que cometen este tipo de atropellos que a veces le cuesta la vida a las personas. Totalmente. Y uno de los casos que pues son muy llamativos y que sucedieron justo al final del año y que por lo mismo, ¿no? Por la dinámica informativa, por los medios, por lo que estamos ya entre las fiestas decembrinas, quizás no pasó o pasó más bien desapercibido un poco, pues es el caso de José de Jesús, quien se encontraba con dos amigos cerca de las 11:30 de la noche, horas de la noche, en el Parque Revolución, cuando policías tapatíos Ángel René y Alonso Emanuel de la patrulla GDL 037 los revisaron a los jóvenes. A uno le encuentran una pipa vacía y a José una dosis de marihuana. Le separan las piernas a José para seguirlo inspeccionando y él pide respeto a sus derechos. Cuando él hace esto, pues se enfurecen los policías. Al amigo de José le quitan 4,000 pesos y lo dejan ir, mientras que a José pues lo suben a la patrulla y lo golpean con un bastón policial, con las chacas de las pistolas, a patadas, a puños, lo amenazan, le dicen que si quería ser otro puto desaparecido, lo amenazaron también diciéndole que lo iban a tirar donde fuera, que nadie se iba a dar cuenta, que lo iban a desaparecer. Le dijeron que lo podían entregar con los de la plaza y decir que estaba vendiendo crico, cocaína y mota. También le exigieron que les pidiera perdón y lo volvían a golpear. Lo obligaban también a rezar y les pedía que incluso les dijera amigos, ¿no? Y que les pidiera perdón amigos. Cuando él decía eso, pues de nuevo lo golpeaban estas personas. Los amigos de José habían avisado a la madre que su hijo pues había sido detenido por policías. La señora Graciela Liliana fue a la fiscalía a preguntar por él y un funcionario le contó que no había sido presentado y que los policías pues no deberían tardar tanto en hacerlo. Por 4 o 5 horas José de Jesús estuvo desaparecido por policías de Guadalajara. Todavía uno de los policías involucrados fue al puesto de socorro, el de la Cruz Verde, a donde logra llegar José de Jesús para presionarlo a que dijera que sus amigos habían sido pues quienes lo habían realmente golpeado, Pepe.
Está súper grueso. Esto ocurrió en el Parque Rojo, el Parque Revolución, una zona pues céntrica, Muy céntrica. visible, ¿no? No es en un lugar alejado. Y es un Donde muchos espacio, jóvenes además, se encuentran, ¿no? que siempre ha sido también, bueno, no siempre, pero desde hace muchos años, pues una zona de tolerancia, ¿no? A ver, tenían una dosis de marihuana, una pipa vacía. Para empezar, ya eso ni siquiera pues amerita como un delito, ¿no? Obviamente menos pues la golpiza que le Ni propinan. una detención. Exacto. Y es una zona como muchos patinadores, de chavos, skaters que están ahí en esa zona. Pues normalmente, como dices, ¿no? Fumando mota o están como pasando el rato. Claro, disfrutando, ¿no? O sea, es lugar de encuentro de un montón pues culturas, de gente. También, bueno, hay que decirlo, algunos de esas zonas se han vuelto espacios en donde van a comerciar droga, ¿no? Mm. Este, obviamente eso no es justificación para que tú lo golpees de esa forma. Y esto tiene que ver con, pues, claro, la falta de preparación de los policías municipales. Pero Después eso de ya no que, sé si es falta de preparación, Pepe. Eso es como de verdad una impunidad total, que sientan ese poder, ¿no? De amenazar, de desaparecer o de de insinuarlo burlarse incluso, ¿no? De robarle al otro chavo 4,000 pesos también. con una hazaña Sí, increíble, ya es ¿no? O sea, de como burlarse de él. La fotografía que toma Tania Casillas, que es la reportera de Mural, buena amiga también, que reportea este caso, la fotografía es impactante. Si ustedes la quieren buscar en medios de comunicación, obviamente fue con el consentimiento de José el que se publicara esa foto justo para que nos diéramos cuenta. O sea, tiene la cara totalmente hinchada, moreteada, inflamada. O sea, le dieron una verdadera golpiza. A él incluso durante 30 o 40 minutos dice que lo estuvieron golpeando. lo avientan, lo devuelven ahí sin zapatos, todo Ujú. sangrando. Le Y piden que él, corra, que no vuelva, que no y que mire no voltee, atrás, exacto, porque si no le van a disparar, lo lo iban a amenazan. matar. Esto de decirle que lo van a llevar con los de la plaza, pues seguramente es verdad. Saben quién es el jefe de pues De el la crimen zona, organizado en la zona, quien controla, ¿no? Este tipo de amenazas que salgan de la policía, de policías municipales, pues es bastante grave. Él intenta subirse al tren ligero y no puede, porque el guardia de seguridad lo ve sin zapatos, sangrando, y le dice, no puedes, subir así. subirte así, y es cuando se va a la Cruz Verde, es cuando recibe ya la atención médica, y aún así ahí Entiendo que fueron algunas a personas a amenazarlo. las que les pide apoyo llaman al 911 y llega a este puesto de socorro, ¿no? Llega, digamos, a recibir la atención médica de Ujú. urgencia, y bueno, pues tuvo el valor él junto con su familia, en especial su madre, de decir qué fue lo que ocurrió. Claro. Lo que muchas veces pues pasaría es que nos da terror que la policía misma pueda cometer un abuso de ese tamaño, amenazarte con llevarte con el crimen organizado, con desaparecerte, con asesinarte. Ujú. La misma policía, y que luego vaya y busque y te amenace Y de claro, que porque no es una digas nada. corporación, ¿no? Incluso aunque tú denuncies a dos policías en lo particular, sabes que la propia corporación en su complejidad podría llegar a tomar también represalias en contra de una denuncia de este tipo. Y bueno, lo que decide José y su familia es denunciarlo públicamente y también oficialmente, Mm. porque no quieren que vuelva a ocurrir, que este tipo de abusos de parte de la policía se repitan, y pues que sientan que tienen el poder para pasar por encima de las personas, solo por ser joven, por exigir sus derechos, que además son reales. Y a Claro. mí me pasó pues igual, ¿no? Cuando era joven, adolescente, que te quieren basculear y les dices, a ver, usted no me puede así hacer una revisión de rutina nomás porque Porque voy quiere. pasando. Ujú. Y se molestaba, ¿no? Estoy hablando de hace muchos años, pero No llegó a ese ha nivel. llegado a niveles tremendos en donde sienten con el poder suficiente de poder torturar a un joven y creer que no va a pasar nada. Aquí la familia tuvo el valor de denunciarlo públicamente y recibieron pues una amenaza previa.
Entonces, pues bueno, a partir de la denuncia, lo que nos reporta Tania Casillas en sus notas es que ya fueron separados del cargo por el momento, los policías están bajo investigación y ojalá que pues reciban la solidaridad de la sociedad, que otros medios, ¿no? Difundan este caso, porque está en riesgo que si no hay la presión social, si no se visibiliza, si no estamos atentos a lo que está ocurriendo, en este caso en particular, luego esa investigación pues realmente no llegue a el fondo del asunto. Eso con los policías. Y segundo, que pueda haber represalias si no hay una protección, si no hay un seguimiento para esta familia, pues que después esos policías que se sintieron con el poder suficiente de atropellar los derechos y poner en riesgo la vida de José, pues luego puedan tomar represalia pues por haber hecho lo correcto, que es denunciar. Hay que darle seguimiento, hay que ver qué ocurre. Pero pues de entrada, ojalá otros medios, no porque sale en un medio, luego eso pasa mucho, ¿no? Si sale en un medio, entonces ya los otros no lo retoman. Es como si el caso estuviera quemado, ¿no? Ya, entonces, en una lógica de medios de antes, ¿no? Bueno, de dar la primicia. Y también los medios pueden incidir, no nada más publicando, solo con preguntar al ayuntamiento, oye, ¿y qué ha pasado con este caso? ¿No? Si es nada más Tania Casillas, la reportera de un medio, la que está preguntando, es muy distinto a si muchos medios están presionando, están preguntando, dando seguimiento. Entonces el ayuntamiento siente la presión de no nada más esperar a que el caso pierda notoriedad y que sigan esos policías ahí poniendo en peligro la vida de cualquier joven o cualquier persona que puede estar caminando en la calle. Oye, Pepe, yo también vi la noticia, eran días complicados. Si no me equivoco, creo que no mencioné la fecha, si no me equivoco era el 27 de diciembre. No sé si tú has notado o si hubo pronunciamientos del comisario de la policía de Guadalajara, del presidente interino, ¿no? Ahora que ya no está, pues Pablo Lemus, que se fue a su pre-campaña o campaña, ya no sé en qué etapa está, pero ¿ameritaría comentarios de los jefes políticos? Yo pienso que sí. Lo que hubo fue una respuesta oficial que se da, digamos, institucionalmente a través de personal de comunicación. ¿De fiscalía o de...? No, del ayuntamiento, ¿no? De la propia policía, pues diciendo que se les estaba investigando a los policías y que ya estaban suspendidos. Pero yo pienso que sí es un caso pues importante y que nos recuerda a tantos otros abusos, atropellos, ¿no? No nada más de policías municipales, de la misma fiscalía. Y justamente cuando se visibiliza, cuando hay un seguimiento de los medios, cuando hay presión social, cuando hay organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañan estos casos, pues sirve para hacer presión y para evitar que sigan en la calle esos policías y pues que pueda repetirse la historia. Obviamente nos recuerda el caso de las desapariciones del 4, 5 y 6 de junio del 2021. Del 2020, siempre me confundo con esas fechas. No, y bueno, y ahorita como que conectándolo con el tema del antimonumento, pues recientemente para recordar la detención y encarcelamiento del expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG, Javier Armenta, y de los estudiantes Illich Cisneros y Alexis Rojas, estudiantes y líderes universitarios, colocaron un nuevo antimonumento, ¿no? Ahorita me acuerdo por el antimonumento que quitaron del 4, 5 y 6 de junio del 2020. Así es. Este nuevo está sobre la calzada Independencia y Periférico Norte, acaba de ser instalado pues el 6 de enero y bueno, el 5 de enero, ¿no? Que se cumplía un año justo de las detenciones. Según lo que describía el periodista Rubén Martín en su columna del Informador, pues esta detención de estos jóvenes universitarios se enmarca en una historia del uso de la represión a lo largo de la trayectoria política del actual gobernador Enrique Alfaro Ramírez, así lo decía Rubén Martín, y decía también que se trata de un asunto de venganza política y de represión contra estudiantes que se sumaron a los vecinos por la defensa de los predios comprados en 1980 que debían estar destinados a convertirse en un parque público en Huentitán y que de forma irregular en el gobierno panista de Alfonso Petersen Fara pues se entregó a una empresa particular para desarrollar un gran negocio inmobiliario, es lo que dice también por ahí Rubén Martín. Sí, rápidamente recordar eso, ¿no? En los años 80 se compra ese predio bastante grande en la calzada y periférico, en Huentitán, para hacer un parque, y al paso de los años se les hace muy sencillo entregarlo a una empresa, en ese entonces una empresa española, Mecano, para el Ayuntamiento de Guadalajara les regala el terreno
Y la empresa puede construir ahí torres de departamentos, además les fían los permisos, las licencias. Digamos, la empresa recibe un terreno privilegiado y todos los permisos y autorizaciones para ahí hacer negocio, vender departamentos de lujo, un centro comercial y demás, a cambio de hacer obras públicas. Y jamás se hizo esa obra pública. Nos entregó, había contratos que marcaban plazos, esos plazos pasaron y no se hizo. El fideicomiso, ¿no?, en el cual participaba esta empresa y el ayuntamiento, prohibía a la empresa vender los derechos que tenía sobre el terreno. Eso les valió, hicieron un movimiento fraudulento y lo vendieron a otra empresa. Y aunque era irregular, al paso de los años, con el actual gobernador siendo alcalde, se valida esa situación. En el año 2016, un movimiento irregular, ilegal, fraudulento del año 2012, lo valida el gobernador y dice, está bien, nos vamos a arreglar con la nueva empresa, que se llama Operadora Hotelera de Salamanca, esa ya mexicana, y vuelve a repetirse la historia. No cumplen con las fechas para hacer la obra pública y pues bueno, en ese contexto, vecinos junto con estos estudiantes y muchas otras organizaciones entran al terreno e instalan un campamento, ¿no? Le llamaban Parque Resistencia Huentitán, era una manifestación pacífica y daban talleres, sembraron un montón de árboles, estaban ahí acampando muchos estudiantes permanentemente como una forma de protesta pacífica. Y algo que a mí se me hace muy pues ilógico, ya revisando en el registro público de la propiedad, este terreno se dividió en partes. La parte en donde los estudiantes entraron es la parte pública que le pertenece al ayuntamiento, no a la empresa. Y entonces la empresa demanda a estos 3 estudiantes, no a todos quienes estaban protestando, les demanda por el delito de despojo. Entonces, a ver, la empresa despojó al municipio, a la gente, a la ciudadanía de ese terreno por una maniobra fraudulenta, ilegal. Y acusa a los estudiantes de despojarlo en terreno cuando los estudiantes ni siquiera estaban ocupando el terreno de la empresa. Exacto, ¿no? Sí parte por donde la empresa metía maquinaria y todo, digamos, no está delimitado. Tú vas al predio y pues el predio parece uno solo, pero en los papeles sí está dividido, ¿no? Entonces la entrada por donde entraba la maquinaria y así es por donde entraron los estudiantes, entonces de alguna forma sí bloqueaban el trabajo de la empresa, pero el campamento no estaba en las tierras y además le pertenece a la empresa. Pues una manifestación pública difícilmente la puedes calificar de un despojo, ¿no? O sea, no te despojaron de un predio como ellos sí lo despojaron, ¿no? Al gobierno. Hacen esa denuncia y el gobierno del estado cede, mandan en una madrugada a policías del estado. En el contexto de enfrentamiento que tenía el gobierno del estado con la Universidad de Guadalajara. De hecho, en el contexto de elecciones. Acababan de pasar las elecciones. Y mandan a la policía y literal a punta de pistola sacan a los estudiantes, desalojan ese campamento, se lo regresan a la empresa para que siga construyendo sus departamentos y tiempo después los detienen, ¿no? Que es ya justo esta fecha que se recuerda, el 5 de enero del año pasado. Los detienen por el mismo proceso. No, el año pasado, 2023. Sí. El 5 de enero de 2023. Claro, entonces se conmemora un año. Sí. Los detienen por ese mismo delito de despojo, digamos, lo sacan, pero sigue el proceso judicial y luego los detienen. Hay una presión tremenda de la Universidad de Guadalajara, ahora sí ya en franco enfrentamiento político con el gobierno del estado. La universidad va y se planta en un campamento afuera de Casa Jalisco. Hay una presión enorme y llegó a medios internacionales que por sembrar arbolitos a 3 estudiantes los meten metiendo a la cárcel, ¿no? Una quemada tremenda que se da el gobierno del estado, que como que yo coincido con Rubén Martín, pues pues talante autoritario que tiene no solo yo diré el gobernador, ¿no? Muchos otros pues integrantes de este grupo político, pues le salió muy mal la movida. Yo pienso que lo que querían era meter presión a la UDG y lo que resultó pues fue una quemada, ¿no? A nivel internacional de reprimir estudiantes por defender un espacio público, por pedir que un espacio que se compró con recursos públicos de Guadalajara para hacer un parque, pues sea un parque y no un lugar donde construyes torres y vendes departamentos a una empresa privada. ¿Qué ha habido de los avances de Iconia? O sea, realmente
se detuvo toda la defensa que estaban llevando a cabo estudiantes y vecinos. No se detuvo, ha continuado. Lo que ocurrió fue unas semanas después, con todo el revuelo que hubo de este caso, el gobierno federal entra. Políticamente hubo reuniones del secretario Augusto López con vecinos de la zona de Huentitán para entender cómo estaba el caso y demás, dialogar con el gobierno y demás. Lo que oficialmente ocurre es que entra la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y clausura las obras. En realidad fue un movimiento político, ¿no? Digamos, con todo el conflicto, pues como que lo que dice el gobierno federal es vamos a parar la obra y buscaron cuál era la manera, ¿no? Por el lado ambiental. Y fue por el lado ambiental. ¿De impacto o qué? Exacto. Que a ver, yo cuando leí el documento de la clausura a mí me pareció muy endeble, pero sigue clausurado. Ya hasta casi hoy. Un año después sigue clausurada la obra. La primera torre de como 9 que quieren hacer de departamentos se quedó a medias. No pueden construir, no pueden seguir. Está clausurado porque no había manifestación de impacto ambiental. ¿Cuál fue la justificación? Que encontraron, por ejemplo, guamúchiles, que son una especie forestal, y en teoría un área forestal necesita permisos federales. Lo que alegaba el gobierno municipal, la empresa constructora pues es que no necesito yo un permiso federal. Si fuera un predio forestal, sí, pero no es un predio forestal. Lo que dice Profepa es, bueno, hay especies que sí son forestales en el predio. Ahí cortaron un montón, por ejemplo, eucaliptos, casuarinas, que son especies exóticas que vienen de Australia, entonces no tienen una importancia forestal, pero los guamúchiles sí. Y también había, por ejemplo, palma real que está protegida. Entonces agarraron una cosa pequeña para decir, a ver, aquí hay especies protegidas forestales y no tienes nuestro permiso. Pero de fondo, yo creo que una obra de ese tamaño sí necesitaba manifestación de impacto ambiental para ver, por ejemplo, afectaciones a los mantos acuíferos. Claro. ¿No? Es una excavación profunda. De hecho, además de el rollo de los departamentos, va a haber estacionamientos subterráneos. Porque al lado están. Pero sí sigues hablando en presente, o sea, va a haber, o sea, bueno, como vamos a ver qué va a pasar. Va a hacer la obra, pero todos los años, esto lo empezaron los panistas. Alfonso Petersen, siendo alcalde de Guadalajara, en ese entonces gobernador Emilio González, que si bien directamente no firma, pues sí dio aval, ¿no? Exacto. Continúa luego el PRI y ellos también, ¿no? Digamos, continúan con el acuerdo. Por lo menos no lo retiraron, no hicieron los juicios para retirar ese terreno a la empresa que no había cumplido. Y bueno, MC firma nuevos, exacto, ¿no? Incluso con otros actores. Acuerda nuevamente ahora con la nueva empresa. Entonces, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, en sus momentos de gobernar Guadalajara y el gobierno del estado, han acordado y han avalado este proyecto. Todas las elecciones sale, ¿no? Es un caso súper politizado, siempre sale en las campañas, siempre hay debates electorales en torno al caso. Vamos a ver ahora, seguramente va a salir, además. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Javier Armenta no sé si tenga aspiraciones políticas electorales, pero se habla que se le ha visto cerca de Morena, sobre todo acercándose a Augusto, porque pues fue quien de alguna forma les abrió la puerta al diálogo a escuchar qué era lo que estaba ocurriendo. Al exsecretario de... ¿O qué es ahora? Bueno, pues era secretario de Gobernación, ahorita no estoy seguro ya no sé de qué esté haciendo, pues ya no es secretario de Gobernación, ¿no? Y otro de los estudiantes se está detenidos para el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Seguramente, ¿no? Para seguir si es que gana Morena la elección. Entonces, pueden pasar muchas cosas. ¿Por qué? Porque no sabemos los aspirantes al gobierno del estado. Federal, estatal y municipal. Exacto. Entonces, ¿qué van a decidir? ¿Quién va a quedar de alcalde? ¿Qué va a pasar con ese terreno? Van a quitar la clausura para que sigan construyendo o no. O sea, este año se va a definir ese tema y muchos otros temas que pues están empantanados políticamente y que hay unos intereses fuertísimos económicos, fuertísimos. Y ahí entra en el lado de los vecinos, digamos, ¿qué se dirá? No sé si has escuchado algo. Los vecinos, al final de cuentas, ¿cómo ven que pues el destino de su colonia y el destino de el proyecto al que se oponían pues está en manos
en el terreno de lo político. Pues lo saben desde hace mucho, siempre se les acercan en elecciones, hay intereses, han intentado sobornar a muchos y conseguido a muchos líderes vecinales. Por ahí, por ejemplo, está Arturo Mendoza, don Arturo de un Tehuantitán que tiene un montón de años y él nos ha dicho, o sea, a mí me han amenazado, pero también me han intentado comprar, me han ofrecido cargos, pero también me han dicho que me van a golpear, ¿no? O sea, ya sabes, primero te sobo, te intento sobornar y si no te amenazo y demás. Y bueno, es un señor ya mayor, pero súper combativo y dice, nosotros vamos a seguir exigiendo, ¿no? ¿Qué es lo que teme la gente? Que si se concreta ese proyecto, además de que quieren más áreas verdes, más espacios públicos, espacios deportivos, de recreación, si se hacen esos departamentos de lujo, va a haber un montón de impacto. Ya tienen problemas de suministro de agua. Van a consumir un montón de agua esos lugares, aunque la empresa dice no, pero vamos a usar pozo. Pues sí, pero entonces se van a secar los otros pozos de los que se surten otras áreas de la zona, ¿no? Agua, el tema del ruido, el tema del tráfico, el encarecimiento de las rentas. Oye, Pepe, porque también la Arena Guadalajara de Salinas Pliego, esa sigue en construcción o sigue sin, esa no tiene ninguna suspensión. Ninguna suspensión, han intentado los mismos vecinos también oponerse porque van a talar muchos árboles. Ya talaron. ¿Y también habrá Palma Real y Guamúchil en esa zona? Seguramente, sí, claro, hay cientos sí de árboles. Podrían hacerse por un lado, ¿no? Es que esa es la cuestión. O sea, a ver, Profepa realmente entró por una cuestión política. Porque desde Secretaría de Gobernación dijeron, a ver, vamos a intervenir, ¿no? O sea, después de la detención de los estudiantes, todo ese escándalo, dijeron, hay que intervenir, ¿no? Pero realmente la Profepa estaba muy endeble como, pues por unos guamúchiles y una Palma Real clausurar una obra. De fondo, si tú analizas, sí va a haber una afectación, por ejemplo, del lado de los mantos acuíferos y demás. Pero, pues... Pero con no le han entrado. No podrían detener el proyecto. Pues ojalá, pero no ha habido ese nivel de violencia, ¿no? Contra quienes se oponen en el caso de la Arena Guadalajara. Y ojalá no fuera necesario ese nivel de violencia, pero para que pudieran utilizar los mismos argumentos en el sentido de que Profepa se viera obligada a... Podría, seguramente suspender. Lo están haciendo. O sea, son vecinos organizados desde hace muchos años que saben el impacto que les va a traer, por ejemplo, Arena Guadalajara, ¿no? Centro de espectáculos. Igual, ¿no? Ruido, pachangas, bienes, un montón de tráfico, un montón de gente, ¿no? En una zona, pues que es tranquila y que ese espacio, por ejemplo, estaba el planetario, digamos, hace años era una zona con canchas deportivas, con un montón de árboles. Mucho más cultural, social. Que un centro de espectáculos para conciertos de lo que sea, ¿no? Y que es la misma historia. Era un predio público, el gobierno del estado se lo da en concesión a Salinas Pliego para que haga un centro de espectáculos, no cumple con los plazos marcados, el gobierno pudo recuperar ese terreno, no fue así, le renovaron, le extendieron, hicieron una nueva negociación con Salinas Pliego. Ustedes vean cómo le echa porras y palmaditas a los gobernantes de Jalisco y de Guadalajara. ¿A poco creen que es por... que son de gratis? Ajá. Entonces, bueno, pues ese sigue construyéndose y aparentemente van a seguir talando árboles y pues con ese proyecto, obviamente la gente sigue presionando y pues bueno, este año va a haber cambios en los gobiernos, vamos a ver qué pasa. Pero pues bueno, por lo pronto ahí está el antimonumento para recordar eso y yo creo que también este es el primer antimonumento que tiene un enfoque ambiental. Pues también ojalá pues pueda servir para mantener en la memoria no solo este caso, sino tantos otros de pues despojos de terrenos, de ecocidios, de devastación de bosques, de cuerpos de agua, lagos, ríos y asesinato también. De defensores del medio ambiente aquí en Jalisco. Pues justamente, ¿no? Empezando a hacer los recuentos en la gestión del gobierno de Enrique Alfaro, la gestión alfarista. Uno de ellos, pues, es el caso de los defensores ambientales que han sido asesinados en el estado durante su gestión. Se cuentan 6 ya entre ellos. El más reciente fue la desaparición y hallazgo sin vida de Higinio Trinidad de la Cruz, indígena nahua de la comunidad de Yotitlán, el pasado 24 de noviembre. Hemos hablado pues ampliamente en el rumor sobre esta desaparición y hallazgo sin vida de Higinio Trinidad, de cómo entra a las oficinas del presidente municipal, ¿no? Y cómo sale pues ya no siendo, digamos, desaparecido no por su propia voluntad. El resto de los casos de los defensores y defensoras pues asesinados o desaparecidos hasta ahora son Jonathan Santos, quien era defensor de derechos LGBTIQ+,
asesinado el 11 de agosto del 2020. Estudiante de la UDG. Estudiante de UDG. También el caso de José Santos Isaac Chávez, también desaparecido el 2 de abril del 2021, y quien era indígena nahua, miembro también de la comunidad de Ayotitlán. Igual que Higinio. Igual que Higinio, y que hemos hablado también un poco también de su caso al hablar de toda la comunidad, ¿no? También el caso de Rosendo González Torres, líder espiritual de San Andrés Coamiata, y su nieto Estanislao González Carrillo, quienes fueron desaparecidos el 7 de enero del 2022, y más tarde aparecen también sus cadáveres o sus cuerpos sin vida en una barranca. Y bueno, el caso de Verónica Patricia Guerrero Vinuesa, quien era abogada y líder del movimiento de vecinos contra el basurero de Matatlán, asesinada el 3 de febrero de 2022 a balazos, ¿no? Sí, la matan allí en Tonalá, era la vecina más visible de la oposición, la lucha del basurero de Matatlán, que ojalá hubiera, además, ¿no? De que no hubiera sido asesinada, ojalá se les hubiera escuchado, porque tenía apenas unos meses de operar nuevamente este basurero ilegal ahí en Tonalá. Y con el asesinato de ella, pues los vecinos que están en resistencia y exigiendo pues que se cumpliera la ley y que no les llevaran la basura a un espacio habitado por más o menos 10,000 personas, así en los 5 kilómetros a la redonda de ese basurero, o sea, unos problemas ambientales y de salud gravísimos. Con el asesinato de Verónica Guerrero, pues la gente se asusta y deja de protestar, y se tardó casi un año en volverse a animar la gente a salir a protestar, y pues era porque la montaña de basura crecía. Duró un año operando. Cuando matan a Verónica eran un par de meses los que llevaba operando ese basurero. Entonces, con ese asesinato, pues se desmovilizó la gente muy fuerte ahí en Tonalá, y pues continuó operando prácticamente un año hasta que ya se clausuró y era pues ya la situación insostenible. De hecho, hubo un incendio después, hay que recordar, claro, de ese basurero, porque aunque se dejó de llevar basura, las autoridades no intervinieron, se quedó la montaña inmensa de basura ahí, y pues tarde que temprano prendió fuego, ¿no? Y fue también una situación tremenda. Entonces, bueno, hay que mantener en la memoria a Verónica, pero también a todos estos defensores de derechos humanos que nos arrebataron solo durante este sexenio. Oye, no sé si por ahí quieres comentar algo más, como decías, bueno, este estudiante de la Universidad de Guadalajara, o del caso también de estos líderes Wixárika, si quieres comentar algo más de alguno de ellos. Bueno, pues es una zona que aquí lo hemos platicado, en donde hay minería, en donde hay crimen organizado, en donde la ganadería ya la tomó también, pues grupos, ¿no? Criminales, muy abandonada, ¿no? Con digamos, la situación de desigualdad más grande, de escuelas sin profesores, sin luz, ¿no? Digamos, pues es la zona más empobrecida, y no es casualidad que sea en donde hay población mayoría indígena. Por eso tienen años intentando las comunidades de la zona norte de crear su propio municipio, un municipio 100% indígena, porque las autoridades mestizas no les han hecho justicia, no llevan este desarrollo a las comunidades, no hay educación, no hay salud, no hay inversión. La poca inversión que hay se queda en las cabeceras municipales, que no es en donde vive la mayoría de la población indígena, y las comunidades indígenas pues abandonadas, asoladas por el crimen organizado. Entonces, bueno, pues es muy importante proteger a los líderes de estas comunidades. Ellos buscan regirse como por lo que se llama normalmente, popularmente, costumbres, ¿cómo? Usos y costumbres. Pues sí, más o menos. O sea, como por lo que sucede en Michoacán, en comunidades. Como digamos, pues sí, ha ocurrido en otras comunidades, y como está reconocido en la Constitución. Como en propio. ¿Es en Ostula, en Santa María Ostula, donde tienen este sistema? Hay muchas zonas. Intentaron hace unos años, y de hecho ganaron todos los juicios y nunca se ejecutaron. Intentaron primero obligar a los municipios a hacer una distribución equitativa de los recursos. Entonces y lo resolvió así es el Tribunal Federal en materia electoral quien determina que efectivamente se estaban violando los derechos políticos de estas comunidades, porque pudieron comprobar que el presupuesto municipal no se repartía equitativamente. Voy a
creo que sí era alrededor de 60% de la población de Mezquitic era indígena y 40% no. Pero la inversión se quedaba en las comunidades no indígenas, ¿no? No había un reparto equitativo. Entonces lo que determina la justicia y les da la razón y queda esa sentencia firme es, ok, los municipios tienen que entregarle a las comunidades directamente el presupuesto que les corresponde. Si es el 60%, el 60% del presupuesto le corresponde a las comunidades y directamente las van a ejercer. Sí. Y entonces todas las obligaciones de fiscalización, de transparencia, digamos, todo lo que está obligado al municipio ahora lo va a hacer la comunidad. Eso lo ganaron y aún así jamás se ha cumplido. Y fue entonces cuando nos dijeron que ya estaban analizando públicamente, entonces ya fundaron un nuevo municipio, el 126 de Jalisco, que sería un municipio 100% indígena, en donde, por ejemplo, el presupuesto federal que se manda a los municipios se le mandaría a ese nuevo municipio, pero ya no se regiría como los municipios, digamos, normales, ¿no? Que conocemos, con un cabildo integrado por regidores, un presidente municipal y demás, sino pues por sus autoridades tradicionales, que normalmente suelen ser pues mucho más horizontales que las que tenemos aquí en la ciudad o en cualquier municipio, en donde la gente participa más directamente. Un sistema asambleario. Exacto. Bueno, supongo que cambia de comunidad a comunidad, pero por lo generalmente que hemos visto en es así, comunidades. ¿no? Exacto. Como ocurre en Cherán, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los principales municipios en Michoacán que hicieron eso. Están, sí, de los más visibles. Claro, afectados por el crimen organizado, talamontes y demás, corrieron a todos los partidos políticos, corrieron a todo el gobierno, la gente tomó el control de su autoridad y el gobierno federal termina reconociéndoles y mandándoles el presupuesto que les corresponde, que antes se lo mandaban al presidente municipal, ahora a las autoridades de esta comunidad. Pues un usos y costumbres a nivel nacional, ¿o qué, Pepe? Pues estaría buenísimo. Oye, porque además de los 6 casos de defensoras de derechos humanos y defensores también del medio ambiente que han sido asesinados durante la gestión de Alfaro, 4 de los 6 pues pertenecen a comunidades de pueblos originarios, ¿no? El pueblo Coca en Mezcala. Todo esto viene también de un informe del IMDEC, ¿no? Que está pues llamando la atención sobre todos estos asesinatos y agresiones. Están también las amenazas al pueblo Coca en Mezcala, al pueblo Chichimeca en San Juan Bautista de la Laguna, a los Huirráricas, a los Tepeguas Huirráricas también de San Lorenzo, Azqueltán. Los nahuas también en la Sierra de Manantlal, que es el caso que ya hemos platicado a profundidad con el tema también de Yotitlán, ¿no? El 16 de diciembre, Pepe, también otro de los casos pues recientes de agresiones fue contra el líder huirrárica Maurilio Ramírez Aguilar, quien es miembro del Consejo Regional Huirrárica, quien fue desaparecido en un punto de su trayecto entre Durango y Jalisco, donde su comunidad también pues lucha contra la minería. Afortunadamente, en el caso de Maurilio pues apareció con vida, fue liberado una semana después de esta desaparición que había sufrido el 16 de diciembre. Es uno de estos casos que ha ocurrido, por ejemplo, también en la comunidad de Higinio, ¿no? Sí. En que hay presión social, alguien les priva de la libertad, casi siempre pues es entre crimen organizado revuelto con empresarios y revuelto con gobierno, sí. ¿no? Se les priva de la libertad, se les desaparece y se hace la alerta, y cuando hay suficiente presión, cuando hay organismos internacionales que también llaman y exigen, hay la presión y entonces lo sueltan, ¿no? Con vida. A veces ya después ya ni quieren hablar ni decir nada por pues las amenazas que tuvieron, ¿no? La situación tan tremenda, pero afortunadamente se les libera con vida. Entonces, afortunadamente es el caso, ¿no? Y pues por eso es tan importante darle seguimiento y que desde las sociedades se respalden. Cuando hay estas alertas, pues por lo menos retuitear en redes sociales, hablarlo, mencionarlo, decirlo, ¿no? Solidarizarse. Luego hay recolecciones de firmas ya muchas veces de forma electrónica. Sí ayuda muchas veces. No va a solucionar de fondo estos conflictos, pero cuando hay violencia así, pues directa contra integrantes de estas comunidades, sí sirve inmediata. Mucho esa respuesta inmediata, esa presión para que se les libere. En el caso de Higinio Trinidad había ocurrido, se le había privado de la libertad y luego soltado por la presión. Lamentablemente, pues en la última sí fue asesinado. Claro.
Pepe, vamos a pasar también al tema de personas desaparecidas. Más de 2 años y medio sin registro de personas desaparecidas. El gobierno de Enrique Alfaro dejó de reportar también casos de personas desaparecidas a la Federación. Ahí yo tengo un poco de duda porque luego también tenemos pues este registro del CISOBID, donde sí también se registra que 2023 pues ya es el año con mayor cantidad de personas desaparecidas y que todavía no han sido localizadas. ¿En qué consiste esta diferencia? Que por un lado pues no se tiene este registro de personas desaparecidas y por el otro pues hay un registro que nos dice que 2023 fue el año con más personas. Lo que pasa es que hay una revoltura de cifras, ¿no? Y finalmente las autoridades, tanto la federal como la estatal, están intentando minimizar el tema de personas desaparecidas. El registro nacional fue este que se actualizó de forma muy polémica y pues también violando derechos humanos, con tal de que el PG pudiera decir que no eran tantos los desaparecidos como eran, ¿no? Ese es el registro nacional, pero buena parte de ese registro nacional se alimenta de los datos que mandan los estados y el gobierno de Jalisco dejó de mandar con el argumento de que ese registro estaba mal, entonces pues mejor no alimentarlo. A nivel local, la ley local obliga al estado a tener su propio registro con ciertas características y el CISOBID, Sistema de Información sobre Víctimas de la Desaparición, no cumple con esas características. Es un sistema propagandístico que de hecho tú entras y no te dicen cuántas personas desaparecidas hay, sino cuántas se han localizado, ¿no? No quiere decir que no debamos dar buenas noticias, pero el hecho de que tú al inicio hables de lo bonito y no del problema, el hecho de que tú no puedas saber con exactitud cuántas personas hay en cada municipio, sino únicamente como en, digamos, segmentos, ¿no? Es un mapita sin datos abiertos, sin datos concretos, donde tú no puedes buscar, sino simplemente aparece el mapa. En color rojito están los municipios que tienen de 0 a 125 personas desaparecidas. En color rojito más fuerte, de 125 a 1000, ¿no? Entonces tú no sabes cada municipio exactamente cuántas personas desaparecidas tiene. Entonces, eso se utiliza nada más políticamente y no cumple con lo que marca la ley de pues las características que debe de venir de cada persona, ¿no? Que te dé certeza de realmente cuántas personas han desaparecido esta semana, este mes, este año, este día, por municipio, por edades, por sexos, ¿no? Eso es lo que lleva más de 2 años y medio sin cumplirse. Sin cumplirse. Y el gobierno primero se sacaba de la manga, no, pues ahí está el CISOBID, sí, pero el CISOBID no cumple con todos estos requisitos. Y recientemente el gobernador, sí, ya va a salir, y pues nomás no sale, ¿no? El que va a salir es él, ¿no? Pues ojalá salga, pero sobre todo que tenga la información pues verídica, claro. Porque ahorita el federal tuvo esta depuración muy cuestionable y además no está actualizado los datos de Jalisco. El CISOBID pues tiene todos estos problemas que decimos y el registro estatal pues no existe. Entonces que con puros datos del CISOBID lo que sabemos es que del 1 de enero del 2023 al 30 de noviembre se contaban con 1903 casos de personas desaparecidas no localizadas, lo que convertía al año 2023 pues en el año con más personas desaparecidas. Solamente en ese año casi 2000 personas. El gobierno pues les encanta luego mover las cifras y afirmar que las cosas van bien, ¿no? Y entonces comparan un año con otro y entonces si en 2023 se encontraron a 600 personas y en 2021 a 200, pues entonces es un gran logro. Oye, espérame, pero es que desaparecieron muchísimas más. Sí encontraste, pero pues hubo un incremento fuertísimo, ¿no? O sea, pero bueno, se utiliza el tema nada más pues para dar buenas cifras y mientras no se reconozca claramente el tamaño del problema y sobre todo mientras no se le explique a la sociedad, mientras no tengamos certeza de en dónde están desapareciendo las personas, quién, por qué se está desapareciendo, pues muy difícilmente vamos a resolverlo. Y Jalisco sigue con todo y el maquillaje de cifras con todo y todo, sigue siendo oficialmente el estado con más personas desaparecidas del país. 2 casos, Pepe, solo también como para bajar el balón de estas cifras a casos específicos de personas. Bueno, la señora Mercedes Gutiérrez, que era parte del colectivo Luz de Esperanza, buscaba a su hijo Eleazar Narciso Gutiérrez, quien fue desaparecido el 9 de marzo del año pasado, 2023.
y la señora Mercedes Gutiérrez, pues falleció en diciembre pasado debido a un derrame cerebral. Ella fue golpeada también por sujetos que presuntamente participaron en la desaparición de su hijo y era amenazada para que no lo buscara. Debía disfrazarse para acudir a dar seguimiento a la denuncia o a ciencias forenses y finalmente, pues debido al estrés y al maltrato físico del que fue sujeta, pues le atrajo esto una muerte prematura. Y en otro caso, la señora Guadalupe Camarena, madre de los 4 hermanos Camarena que fueron desaparecidos al mismo tiempo en Ocotlán el 19 de octubre del 2019, pues también recordó que ha sido amenazada de muerte en múltiples ocasiones, recientemente en Tlaquepaque, incluso durante una búsqueda fue de nuevo amenazada de muerte, y cuenta pues cómo ha tenido que cambiar de domicilio, dormir en distintos lugares y prácticamente pues andar cuidándose de no ser vista, Pepe. Las madres buscadoras, que es pues de las pocas cosas que nos quedan con dignidad, ¿no? En este país, que hay que rescatar, que hay que abrazar, que hay que acompañar y no dejar, ¿no? Que mueran solas. Hay que acompañarlas, hay que solidarizarnos. Son madres que lo único que quieren es encontrar a sus hijos. Muchas inclusive ya han renunciado a la posibilidad de una justicia, ¿no? Simplemente tener a sus hijos de vuelta, vivos o muertos, pero tenerlos de vuelta, y ya quien les haya hecho daño, pues ya dejarlo por la paz. Es una situación tremenda que tengan que perder la vida, que tengan que dejar sus hogares, sus casas, poner en riesgo su salud y hacer el trabajo de las autoridades. Muchas de estas madres se han vuelto especialistas en ciencias forenses, en rastreo, en búsqueda, en peritajes, en cómo conseguir las sábanas de llamadas, ¿no? De los celulares que la fiscalía no consigue, pues ellas ya en saben investigación, cómo los videos de las cámaras de seguridad. Y van aprendiendo entre ellas. Entonces, pues es bien importante solidarizarnos. En un inicio, pues no se reconocía como víctima, ¿no? ¿Por qué? Pues ella muere pues por una situación de salud, ¿no? Pues sí, pero una salud que se le vio tremendamente deteriorada a partir de que desaparece su hijo y que ella se ve obligada a hacer el trabajo de las autoridades a buscarlo. Claro. Afortunadamente, por la presión, pues sí se le reconoce como víctima y sí hubo un apoyo del gobierno, pues para gastos funerarios, ese tipo de cosas. Pero es que una madre no tendría por qué estar haciendo tener ese oficio, esa profesión de buscadora. Algo que me recuerda, Pepe, también del caso de José de Jesús, de quien hablamos, que fue golpeado por policías de Guadalajara. Ellos también están pidiendo apoyo económico para la atención médica de Jesús, para las personas también que puedan apoyar. Y lo recordé justo porque también Héctor Flores, fundador del colectivo de Luz de Esperanza, pues tenía una cosa muy similar a la que tuvo que pasar la madre de José de Jesús, ¿no? Al ir a fiscalía y cuando le dijeron que su hijo, pues que no había sido presentado. Está esta confusión en que sí ha sido presentado, ¿no? El hijo de Héctor Flores pues no ha sido encontrado hasta el día de hoy, permanece desaparecido y pues su papá buscándolo. Y cómo, bueno, también esto tiene ese tipo de ecos, ¿no? De esas búsquedas que hacen las madres. Para las personas que quieran apoyar a José de Jesús y a su familia, está una tarjeta en Banregio. Les vamos a poner el número también ahí en redes, pero bueno, para las personas que nos escuchan, si lo quieren anotar, es el 4741 7438 4696 8130. Entonces, con ese número también pueden hacer algún depósito para apoyar a la familia de José de Jesús y a pagar su atención médica. Sí, cualquier recurso pues les va a ayudar y pues solidarizarnos, ¿no? No nada más con la indignación, sino pues también pudiendo apoyar en lo posible a estas familias. 47, ahí va el número de nuevo, 4741 7438 4696 8130 de Banregio. Pepe, también vamos a otros temas ya también de la administración, ¿no? Habíamos estado escuchando del tema de este posible CIAPA de la basura que se quería desarrollar a mediados de diciembre pasado. El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, pues yo veo como que prácticamente se lava las manos también sobre el anunciado CIAPA de la basura,
que sería este organismo público descentralizado que gestionaría la recolección y la disposición final de la basura en la metrópoli, después de que se reúnen los alcaldes en esta Junta de Coordinación Metropolitana, y Sergio Chávez, pues ese es quien da algunas declaraciones, dice que el proyecto, aunque autorizado, bueno, de palabra, pues no ha sido formalizado, ¿no? Y que en la orden del día de esta reunión, pues se quitó o no apareció este llamado Ciapa de la basura, también que la participación del resto de los actores al proyecto pues lo estaría posponiendo, porque pues todos estuvieron, bueno, no todos, pero Guadalajara, Zapopan, bueno, no, Zapopan no estaba, Guadalajara y Tonalá, El Salto y Tlajomulco. Pero ellos dos ya se habían ido, ¿no? Los alcaldes de Guadalajara y Tlajomulco, sí, a las elecciones, a sus campañas. Entonces quedaban los interinos, que eran como, pues, no sé si de juguete, pero bueno, no estaban quizás dispuestos a firmar este tipo de acuerdos. Y decía por ahí Sergio Chávez que sería hasta 2024, siempre y cuando fueran dentro de los meses de enero y febrero, porque también él a finales de febrero va a pedir licencia y se va a ir. Entonces, para concretar el proyecto tenemos básicamente lo que nos queda de enero y un poco más de febrero, ¿no? A mí realmente me da temor que este tipo de temas, que además no son taquilleros, la gente no le gusta escuchar de basura, ¿no? Pues le da asco y así, pues termine siendo resuelto por presidentes municipales interinos que no tienen interés, digamos, en quedar bien con la gente ni los votó muchísimas veces, ¿no? Ni los conoce. Y pues cuando la atención está puesta en las elecciones, mientras acá nos arreglamos. Yo pienso que este año hay que estar muy, muy el del Salto era el otro que también se había ido. Sí, el Ricardo Santillán. En este tema de la basura, es el último año del gobierno del estado que ya intentó imponer un nuevo basurero de la empresa con la que tienen tan buenos acuerdos CAPSA, que es una empresa, yo aquí ya lo he dicho muchas veces, criminal. Intentaron imponer un basurero, no les funcionó. En Tala la gente se opuso. Yo pienso que este año a toda costa van a intentar volver a sacar un proyecto. Hay que estar muy atentos porque este año se van. Y si no amarran ese negocio, pues alguien más lo va a amarrar, ¿no? Entonces yo creo que ese tema, el tema de Chalacatepec, allá en la Costa Alegre de Jalisco, un negocio ahí hotelero, son temas que si no salen este año, igual que Iconia, pues este grupo político ya no va a tener forma de amarrar estos negocios, estos acuerdos. Entonces yo creo que en el tema de la basura muy difícilmente se va a concretar el OPD con los interinos. Los que fueron electos ya están pensando en el siguiente hueso y pues puede ser que termine eso facilitando que metan un golazo en los municipios. De hecho, por ejemplo, CAPSA llegó en un interinato. Fue cuando se le extiende el contrato por un... No, bueno, también. Digamos, no es una historia que no haya ocurrido ya, pero el primer contrato que tiene CAPSA en el 94 con el Ayuntamiento de Guadalajara, ese lo firma un interino. Bueno, su nombre no recuerdo cuál era exactamente, pero no era el presidente municipal que había sido electo, era un presidente municipal interino, ¿no? Quien ya tienen una historia con los interinos. Sí, y también, o sea, ya ha ocurrido que en los interinatos le extienden el contrato, le aumentan el pago y demás. Entonces yo creo que este año ese tema se va a manejar muy por abajo del agua y nosotros hay que sacarlo y estar bien atentos porque van a querer meter un gol y no va a ser un tema de discusión, de debate, más bien van a hablar de otras cosas, pero no temas así, pues poco populares, pero muy importantes como el de la basura. Quien se puso, pues, no sé si la soga al cuello o el compromiso fue Sergio Chávez. Dijo que si no avanzar este proyecto, digamos, del Ciapa del Agua, un instituto, un organismo público descentralizado metropolitano, pues ellos sí, a nivel municipal, harían lo que hace Zapopan, de gestionar con el municipio, pues, la recolección y la disposición final de la basura, ¿no? Sería el colmo que Tonalá siguiera con CAPSA, porque CAPSA ha utilizado a Tonalá justamente Matatlán y Los Laureles, los dos basureros peor manejados en Jalisco, son en Tonalá, ¿no? Entonces utilizas a ese municipio como el basurero metropolitano
contaminando, afectando a la ciudadanía y todo, y todavía le vas a pagar y así, o sea, sería ridículo. Ojalá esto pase. Digo, sería mejor, yo pienso, pues que existiera una coordinación entre los municipios. Pero, o sea, sería el colmo, es el colmo que Guadalajara, que El Salto, porque, bueno, en Tlajomulco, o sea, también hay un montón de dagas que hace ahí CAPSA, pero Tonalá definitivamente es absurdo que siga dándole dinero a una empresa que lo único que ha hecho es contaminarte, afectar a tu población y enriquecerse. También pues hablamos de Zapopan, Pepe, donde los planes parciales de los que hemos también comentado fueron suspendidos de manera temporal el 13 de diciembre, o el Juzgado Federal 16 en materia administrativa otorga esta suspensión en contra de 4 de los 12 planes parciales. Ya habíamos dicho que el partido político Futuro había impuesto pues este amparo colectivo, entiendo, 90 firmas juntaron para pues presentar este amparo. Ya le dan una suspensión temporal y habían dicho que el 22 de diciembre se debería de resolver de manera definitiva. Yo ya por ahí no encontré otra información, pero bueno, no sé si... Sí, lo que yo entiendo es que es la suspensión definitiva, digamos, en lo que se resuelve el juicio, ¿no? Es decir, no es que ya sea definitiva se hayan desechado los planes parciales, sino en lo que se resuelve el juicio van a estar suspendidos. ¿No? Entre que y eso no se sabe cuánto vaya a durar. Eso puede durar mucho. Esto quiere decir que pues aplican los planes parciales anteriores, ¿no? Anteriores a 2012. Que también estaban para la fregada, pero no tanto, ¿no? Digamos, por así decirlo. Esos por lo menos ya están bien conocidos. Acá traían un montón de sorpresas que los vecinos poco a poco iban encontrándose, ¿no? Entre esos 4 de los distritos que fueron pues suspendidos se encuentra también el que estaba defendiendo la gente allá del bosque en Listicuil. Sí, que hay varios. Digamos, este de Futuro iba por esos 4, pero ha habido algunas colonias, por ejemplo, que van solamente por la que les afecta. Y tienen que ver acá hacia el Listicuil, hay un par, otro también cerca de la Primavera y el último no recuerdo cuál es, pero bueno, son 4 distintas zonas en donde ya por lo pronto esos planes parciales no van a funcionar y pues eso afecta a muchos intereses. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Guadalajara cuando se suspenden planes parciales es que pues hacen una maniobra por ahí administrativa para seguir autorizando construcciones, aunque no respeten los planes parciales vigentes. Entonces es una cosa que raya así en la ilegalidad durísimo. En Guadalajara aprobaron muchísimas torres, centros comerciales así, y lo que hacían era pasarlo por cabildo. Lo que marca el código urbano, lo que marca la ley es el uso de suelo que dice el plan parcial, que básicamente es si aquí se puede construir, qué tanto se puede construir, si aquí es de conservación y demás. Bueno, ese uso de suelo se debe respetar. Lo que hacía el municipio es burlarlo, hacer un dictamen, autorizar cambios de uso de suelo, autorizar construcciones donde no se podría o más altas de lo que deberían. Diciendo que están desactualizados. Diciendo que están desactualizados y el cabildo, al ser el máximo órgano de gobierno, dice, lo aprobamos. Pues sí, pero ser máximo órgano de gobierno no quiere decir que puedas hacer cosas que no están en la ley. Entonces es así como... Pues mira que sí. Y pues en los hechos ahí están, ¿no? Todas las construcciones. Entonces, por lo pronto es un triunfo de vecinas y vecinos haber obtenido esto. Pero lo malo es que todos se saben ya el camino también viejo. A ver qué es lo que ocurre exactamente, ¿no? Ya en los hechos, en terreno, con esas construcciones que los nuevos planes parciales ya iban a permitir y ahora en teoría no se podría porque ya se suspendió, ¿no? A ver qué pasa. Pepe, también casi para acabar el año, autoridades federales desmantelaron una fábrica de medicamentos apócrifos allá en Jocotepec, en la ribera de la laguna de Chapala. Había cajas con los nombres de medicamentos pues muy conocidos como Flanax, Buscapina, Tempra, Metformina y otros. En la nota también de Mural pues citan un trabajo realizado por el periódico Los Angeles Times, donde reporteros fueron a 28 farmacias de 8 ciudades turísticas de México y analizaron 55 pastillas, encontrando que en 30% de los casos de esas 55 analizadas, los analgésicos eran falsos y la mayoría contenían fentanilo, si no es que incluso metanfetamina, ¿no? El medio
de Los Angeles Times también ha dado seguimiento al tema y hay un énfasis pues muy especial también en la ciudad de Puerto Vallarta, acá en nuestro estado. Entonces, bueno, si quieren ahí leerlo, está bastante interesante el trabajo de Los Angeles Times. Y bueno, también está pues desmantelamiento de una fábrica de medicamentos apócrifos. Pero ¿cuántas habrá, no? ¿Cuántas habrá? Pues los medios estadounidenses se centran en las turísticas, o por ejemplo, decir Ajijic, decir Puerto Vallarta, porque hay población norteamericana en grandes cantidades. Pero ojalá también se hagan esos ejercicios más allá de zonas turísticas, porque pues por lo visto, bueno, puede yo no recordaba eso, ¿no? O sea, sabemos que eso pasa pues acá alrededor del hospital civil, en el santuario y de estos rollos, ¿no? Que muchas veces pues puedes conseguir medicinas que no encuentras en el sector salud. Y pues mucha gente es la forma en la que encuentra los medicamentos, ¿no? El riesgo es cuando ya no estás nada más pues comprando muestras médicas, ¿no? O que se roban de los hospitales así, sino que son falsas y que además pueden tener salud. Sustancias por ahí riesgosas, ¿no? Ya no digamos que no te sirva para tu afectación a la salud, sino además encima que te pueda generar un daño. Claro. Entonces, bueno, a mí me llamó muchísimo la atención ese caso y que estuvieran operando pues ya a niveles casi industriales, pero con medicamentos apócrifos. Sí. Y no detuvieron personas, ¿verdad? Bueno, la nota no habla de personas detenidas. Ese tipo de intervenciones súper extrañas en donde decomisas muchísimas cosas, pero nadie estaba cuidando la maquinaria y ni operándola. Pepe, temas que quieras hablar para estar atentas. Pues eso, o sea, desear un feliz año y hay que estar súper con el ojo puesto en estos temas, ¿no? La basura, el agua también va a ser un tema bien interesante. Este año se había prometido que iba a empezar a llegar agua de allá de los altos, ¿no? De las nuevas presas o los nuevos acueductos más bien para conectar las presas. Aparentemente este año no va a haber tantas broncas, pero para el que sigue es muy probable que sí, y todo depende de lo que se amarre este año. Entonces, tema de agua, tema de basura, tema de estos negocios inmobiliarios que están a medias como Iconia o como Characatepec, yo creo que se van a mover mucho este año. Entonces, pues invitarles a que nos sigan acompañando a lo largo del año. Aquí intentaremos mantenerles actualizados, pero pues también el que ustedes estén en contacto, comentando, diciéndonos qué tema les interesa, saber, conocer, que investiguemos y demás, compartir información. También muchas veces hay que decirlo, de la gente que nos sigue, obtenemos mucha información que nos dan el pitazo. Oye, mira, fíjate acá, este caso está muy cañón y demás. Entonces, pues el rumor no se hace solo. Pues eso, invitarles a estar pues con el ojo bien agudo durante este año y no distraernos mucho en la campaña electoral. Que nos sigan acompañando. Nosotros hacemos con mucho cariño y mucho esfuerzo también este proyecto. Van a venir cosas nuevas, también que tengan ahí paciencia para las cosas que vamos a estar experimentando los jueves. Quizás por ahí también haya, no sé si en algún momento vamos a seguir con el lunes, que es ya el clásico de las noticias, pero los jueves por ahí puede que encuentren cambios. Vamos a tratar de hacer cosas que sean pues muy útiles, pero también pedirles siempre que nos ayuden a compartir el rumor, porque pues creo que solamente eso es lo que nos da también los ánimos de seguir, ver a la gente que lo escucha, y por ahí les vamos a compartir unos numeritos que ya ni nos metimos a ver de Spotify, que nos aventó algunas estadísticas bastante prometedoras, pero bueno, nada, que nos sigan ayudando a llegar más lejos. Pues muchas gracias, Ángel. Gracias, Pepe, y gracias a ustedes por escucharnos. El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.